Ya, entonces la fibrosis quística corresponde a una enfermedad genética multisistémica de evolución crónica, progresiva y letal. Tiene una transmisión autosómica recesiva y una incidencia de 1 en 4.000 a 6.000 recién nacidos vivos. La mortalidad principalmente obedece a compromiso respiratorio. La patogenia se produce por una mutación en el gen que codifica CFTR, ¿cierto? Que es un gen que está ubicado en el cromosoma 7 y que traduce finalmente una proteína que codifica y posteriormente traduce por una proteína que corresponde a un canal de cloro. ¿Ya? Están descritas más de 2.000 mutaciones, ¿cierto? La más común, la de F508, que se ha preguntado y por eso la escribo, pero que tiene una amplia variabilidad fenotípica en su estado de expresión clínica y gravedad. Entonces, esta mutación de este gen que codifica para la proteína CFTR, ¿cierto? Produce un defecto en el transporte de cloro y sodio, ¿cierto? A nivel de las células epiteliales, que finalmente se genera una secreción espesa y por lo tanto mal manejo de secreción a nivel del cuerpo con daño epitelial, ¿ya? Y las consecuencias a nivel de los distintos órganos y sistemas que ocurre a partir de esto. La clínica depende de la edad. En el recién nacido y lactante tenemos ilio meconial, ictericia neonatal, síndrome de edema, anemia y desnutrición, mala absorción, mal incremento ponderal, vómito recurrente, entre otros. En el lactante, ¿cierto? Cursa con tos o sibilancia persistente, SBO recurrente, es una de las causas de SBO recurrente secundario. Neumonía recurrente también, retardo en el crecimiento, diarrea crónico, sabor salado de piel, hiponatremia e hipocloremia crónica, historia familiar. ¿Ya? En el preescolar y escolar y también en el adolescente, ¿cierto? Y también en los adultos, ¿cierto? Se va a agregar dolor abdominal crónico, sinusitis crónica, pólipos nasales, ¿cierto? Bronquiectasias, hipocreatismo digital, pancreatitis, daño hepático, infertilidad, ¿ya? Respecto al tamizaje, ¿cierto? Que uno podría pensar que existe, efectivamente existe con IRT en el recién nacido, pero la verdad es que es poco disponible en Chile, es un examen caro que se realiza en algunas clínicas nomás, ¿ya? Ya respecto al diagnóstico, ¿cierto? Ante la sospecha clínica se va a confirmar con el test del sudor, que se miden los electrolitos en sudor con una técnica de Gibson y Cook, que da lo mismo, ¿cierto? Solo conocer que existe, y que se va a considerar normal cuando sea mayor de 40.000 equivalentes litros o mayor de 30 se va a considerar sospechoso. Requiere, ¿cierto?, su repetición ante el valor alterado y hay diferentes consideraciones, por ejemplo, que no se puede realizar en menores de un mes, ¿ya? En caso de que exista duda o para la confirmación de un test de sudor alternado, se realiza estudio genético, ¿cierto? Buscando la alteración genética específica que tenga el paciente, porque dijimos que se correlaciona con pronóstico y fenotipo. Y adicionalmente hay que saber que corresponde un GES, ¿cierto? Que el GES va a ser incluido para el paciente para la confirmación diagnóstica y el tratamiento. Respecto al tratamiento, incluye muchas cosas, traté de resumirlo lo más posible, pese a que esto no es algo que tengamos que saber, pero sí creo que hay que tener nociones, ¿cierto?, para cuando nos lleguen estos pacientes, como por otros motivos, o para el conocimiento general. La kinesioterapia respiratoria es la principal herramienta para el compromiso respiratorio en todo paciente, se realiza de forma diaria, permanente, ¿cierto?, y mayormente en crisis. Tienen que tener estos pacientes seguimientos con cultivos, ¿cierto? Cultivos de secreción eh, de vía aérea, ¿cierto? Respiratorio y estos nos van a servir, ¿cierto? Cuando nos salgan útiles, perdón, cuando salgan positivos, ¿cierto? Van a servir para definir tratamiento o no de una prima infección o si es colonización. Ante las exacerbaciones va a ser súper importante tomar nuevos cultivos, pero además tener un historial del último cultivo que tiene el paciente y también se pueden instaurar ciertos tratamientos profilácticos, ¿ya? Como decía, ante cultivos positivos hay que diferenciar el agente que tenga el paciente, ¿cierto? Y si la evolución es aguda o crónica una infección, o por ejemplo si es colonización, prima infección. Los broncodilatadores pueden tener utilidad a corto plazo en mejorar la función pulmonar en una exacerbación, pero solo en pacientes que tengan hiperreactividad de la vía aérea y como tratamiento de mantención, es decir, fuera de las exacerbaciones, pueden mejorar la función pulmonar, pero no se recomiendan de rutina, solo previa kinesioterapia y en caso de obstrucción bronquial. Los antibióticos en caso de exacerbación, ¿cierto? Se tienen que ajustar estos antibióticos según los cultivos. Si es que el paciente tiene cultivos negativos previos o no tiene, se da una terapia que tiene que cubrir Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y entre otros gram negativos. Entonces se da cloxa, amicacina y ceftazidima como uno de los esquemas mencionados. Y esto se da, ¿cierto?, hasta la llegada del cultivo. Y obviamente después con el cultivo se ajusta, ¿cierto?, esto y también obviamente se va a ajustar si es que hay sospecha de otro microorganismo resistente o alergia. El paciente que tiene cultivos previos positivos se va a iniciar el tratamiento empírico según el resultado de su último cultivo
Y ahí tenemos que ver, pues, qué fue el último cultivo, si fue un estafiloaurio, meticilino sensible, resistente, una pseudomonas, etcétera. Los microorganismos más habituales son el estafiloaurio meticilino sensible, estafiloaurio meticilino resistente, la pseudomonas aeruginosa, ya sea multisensible o multiresistente o resistente a algún fármaco. Y es menos habitual el neumococo, el Haemophilus influenzae, la moraxela, entre otros, ¿ya? Otras terapias que se pueden incluir en estos pacientes: corticoides sistémicos, corticoide inhalatorio, algunos mucolíticos como DNASA, solución hipertónica, acitromicina, pero no como un rol antibiótico, sino como más bien como antiinflamatorio. El manejo nutricional va a incluir el aumento de todos los aportes calóricos, en especial aporte proteico, y de suplementación con vitamina liposoluble, debido a que estos pacientes cursan con mala absorción. También elementos traza. Y la ventilación no invasiva, por si se lo habían cuestionado, ¿cierto? Va a ser útil en fibrosis quística moderada severa, que requiere oxígeno nocturno, oxigenoterapia nocturna, especialmente a la espera de trasplante de pulmón, y también puede tener un rol en alguna insuficiencia respiratoria, ¿cierto? En contexto de exacerbación. Eso es lo más importante de su fibrosis quística, ¿cierto? Saber que es enfermedad genética, autosómica recesiva, principal mortalidad por compromiso respiratorio, que ocurre por una mutación del gen CFTR, ¿cierto? Lo más común de F508. La clínica más característica, yo creo que solo por destacar cosas: ileomeconal, síndrome de edema, anemia de nutrición, mala absorción, mal incremento ponderal, SBO recurrente o sibilancias persistentes, diarrea crónica, el sabor salado de piel, la sinusitis crónica, los pólipos nasales, la bronquiectasia, el hipocratismo digital, la pancreatitis y la infertilidad. Mencioné varias cosas, pero en la medida que uno conoce más cosas y de repente se encuentra con un paciente que tiene más de una, ahí es cuando hay que sospechar. La sospecha, ¿cierto? Ante sospechas de test del sudor, que requiere repetición, el estudio genético para ver el fenotipo y pronóstico del paciente y la severidad. Recordar que es GES y el tratamiento, ¿cierto? Kinesioterapia, seguimiento con cultivos, los antibióticos súper importantes en exacerbación, ¿cierto? Revisar los cultivos previos, broncodilatadores, ¿cierto? Que pueden ser en exacerbación o de mantención. Otras terapias que son de especialistas, ¿cierto? Y el manejo nutricional. Eso es lo importante de fibrosis quística.